Hola amigos, vamos a hablar sobre la línea del tiempo de la guitarra. Conocemos que es uno de los instrumentos de cuerda más antiguos en el cual se ve reflejado el desarrollo de la cultura musical y de la humanidad a lo largo del tiempo. Empezamos con la lira que tenemos en pantalla. La lira y la citarra han sido uno de los instrumentos más antiguos que datan de Grecia, Egipto, Mesopotamia, donde se utilizaban aquellos instrumentos para tocar y cantar en ceremonias religiosas. Lo podemos llamar así la guitarra más antigua. Tenemos también los instrumentos de la Edad Media. Para este caso tenemos el laúd. Este es un instrumento que data de más de 500 años. Se ubica por allá para el siglo XIII al siglo XVI y estaba compuesto por una caja de resonancia de forma redondeada. Este posteriormente se utilizaba como un acompañamiento de música de cámara con acompañamiento vocal, es decir, se utilizaba para recitar melodías en algunas clases de ceremonias. Luego pasamos a la guitarra barroca, que es un instrumento también que data del siglo XVII al siglo XVIII, en donde lo que se hizo fue incrementar las órdenes. Tenía 5 órdenes o pares de cuerdas que, a pesar de ser más pequeñas que las guitarras actuales, producían sonidos muy armoniosos. Fue popular en aquel entonces en las cortes, en el ámbito popular. Se conocía como la guitarra barroca. Pasamos luego a la guitarra clásica moderna, que este instrumento se conoció, fue diseñado por el innovador luthier Antonio de Torres para el siglo XIX, el cual tenía unas cuerdas de nylon y se utilizaba para la música clásica, el flamenco y los estilos populares. La guitarra tenía un cuerpo más grande y una caja de resonancia más profundo, lo que permitía que el sonido fuera más armonioso y equilibrado. Luego pasamos a la cuerda acústica, que fue cuando se tomó la guitarra acústica y se utilizaron cuerdas de metal. Este instrumento data del siglo XIX al siglo XX, es algo ya moderno, diseñado para amplificar el sonido. En ese entonces, sin necesidad de utilizar amplificadores electrónicos, pues se hizo una caja que fuera con mayor resonancia y se aplicó o se utilizó mayormente en el folk, el rock acústico y la música pop para dar paso a la famosa guitarra eléctrica. Esta guitarra eléctrica a partir del siglo XX, lo que se buscaba era generar más ruido, tener mayor volumen, por eso se inventó esta guitarra con un amplificador, el cual genera un alto volumen en la música. Fue integrado en la revolución del rock, el jazz, el blues eléctrico y todas aquellas tendencias innovadoras que incluían aquel sonido de la guitarra eléctrica. Pasamos luego ya a la guitarra actual que conocemos nosotros, es la guitarra contemporánea y es el instrumento de cuerda que tenemos muchos en nuestros hogares, está presente en los géneros musicales que escuchamos cada día, la música clásica, el flamenco, el rock, el pop, hasta la música electrónica. Entonces, en resumidas cuentas, la línea del tiempo de la guitarra inició con la lira en la antigua Grecia, que fue el primer instrumento utilizado en ceremonias. Pasamos al laúd en la Edad Media, el instrumento clave para la época renacentista en Europa. Luego se vino la guitarra barroca del siglo XVII en España. Y Antonio Torres para el siglo XIX revolucionó con el diseño de la guitarra como la conocemos hoy. Las cuerdas de acero se integraron a finales del siglo XIX y se innovó con la guitarra acústica para dar paso a la guitarra eléctrica en 1931 por George Beauchamp y Rickenbacker. Luego, en 1950, ya en el transcurso de ese año, Les Paul, él desarrolló la guitarra electrónica que conocemos hoy en día ya sólida, popularizando la música rock. Y finalmente, la influencia del rock para el siglo XIX y a la fecha de hoy, pues da paso a la guitarra actual que conocemos, permitiendo que entrara en cada ritmo y en todos los tipos de música que tenemos hoy en día. Entonces, podemos resumir que la guitarra es un instrumento que reflejó la cultura a lo largo del tiempo y la música, las tendencias que ha tenido la humanidad. Este instrumento ha sido protagonista en cada uno de los pasos de nuestra historia. Muchas gracias y feliz noche.